Sí, soy de Costa Rica. Ya algunas personas aquí me han dicho, me dicen, Ruth, es que en Costa Rica ustedes han hecho eso. ¿Cómo se puede hacer aquí en Paraguay? Yo tengo confianza de que en Paraguay no solamente pues vea a Costa Rica y sus experiencias, sino la de otros países, también de Brasil, Colombia, muchos países de la región que pueden ser tal vez algunas experiencias que puede ver Paraguay. Paraguay tiene cataratas, tiene saltos, tiene bosques, tiene lagunas. Hay que aprovecharlas, ojalá una política pública que impulse el ecoturismo, que impulse la riqueza natural y que no se vea que el bosque no tiene valor, porque el bosque sí tiene un valor. Y ojalá el primero que tiene que valorar el bosque son ustedes, para que otros vengan y también lo valoren. Para los negocios verdes puedan quedarse en Paraguay, puedan crecer, puedan evolucionar, es necesario dos compromisos. Uno, el cambio de regulaciones o fortalecer la política pública para impulsarlo. Y dos, el sector financiero, cómo crear instrumentos que son incentivos para, por un lado, el sector privado los adopte, pero por otro lado también se compartan en el sentido de que haya un mercado y que seamos consumidores que usemos esos productos.